Camila Villegas es narradora, dramaturga, investigadora teatral y productora. A lo largo de su trayectoria, sus obras de teatro han sido montadas en países como México, Canadá, Chile, Estados Unidos, España y Portugal. Es ganadora del Premio International Playwriting Festival de la Universidad de Columbia y del certamen conmemorativo del Bicentenario. Asimismo, es cofundadora de la compañía de Palcate Producciones y miembro del Arce Colectivo Escénico. En la charla casual de hoy, Camila Villegas conversa acerca de su primera novela, Lo demás es silencio. Camila Villegas, has sacado tu primera novela luego de hacer y de, bueno, supongo que seguir haciendo una labor muy fuerte como dramaturga. Este, Creo que contabas, alguna vez que te escuché que estabas en una obra para la penitenciaría. Y bueno, Así es. ya conociéndote un poco más, lo que me interesa primero es ¿qué significa para ti la Sierra Tarahumara? Yo creo que para mí la Sierra Tarahumara es uno de esos, mm, pues, lugares fundacionales, creo. O sea, creo que y si yo no hubiera pasado por la sierra, no podría escribir lo que escribo y no sería la persona que soy. Para mí es un lugar que definitivamente me marcó y me define. He estado reflexionando mucho al respecto en estos días, ¿no? A partir de la publicación de la novela. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es para mí la Sierra Tarahumara? Y curiosamente es un lugar al que fui sin un objetivo claro, sin estar pensando en desarrollar a lo mejor una profesión. Eh, en realidad yo creo que era un espacio que significaba en ese momento, en el momento en que estuve yo ahí, un escape, ¿no? De cierta forma, ¿no? De elecciones con las que no estaba yo conforme, etcétera, etcétera. Y es curioso como algo que en su momento podría ser como no trascendental, se volvió tan trascendente. Sí. Entonces sí, es Eh, fundamental. Pienso mucho también en estos lugares que conforman una transformación en nosotros. Estoy corrigiendo precisamente una novela que habla de Haití, que dice que si tú vas a Haití, vuelves de otra manera, digamos, otra persona finalmente, ¿no? Sin Este, duda. y yo pensaba que el Lobo Montejo, que es el protagonista de tu novela, llega ahí, cambia, pero se queda. Y defiende un poco, no, defiende bastante, digamos, lo que pasa ahí y se hace de ahí, ¿no? Sí, yo creo que el protagonista Montejo, ¿no? Sufre precisamente de tal transformación que ya no puede verse a él mismo en otro espacio y en otra comunidad, ¿no? O sea, porque no tendría sentido ya su existencia. O sea, creo que ese es el nivel y la fuerza con la que el protagonista se ve transformado, ¿no? Por este espacio, porque realmente es el espacio el que lo transforma. Ujú. Ahora, bueno, el lobo aúlla, que es algo, no sé si de realismo mágico, pero es un poco producto de tu imaginación y por eso Sin duda, y sí. por eso le dicen lobo. Y al mismo tiempo yo creo que hay como una cosa que tiene que ver con la conciencia colectiva, digamos, ¿no? Que nos falta muchísimo y cada vez menos, ¿no? Que creo que para mí fue, o sea, creo que eso es una de los grandes hallazgos, creo que como persona y como escritora en estas comunidades de la Sierra Tarahumara, ¿no? Que tiene que ver con ese espíritu colectivo, ¿no? Con ese sentido profundísimo de lo comunitario, que sin duda en espacios como la ciudad y en otros lugares, pues sí nos falta y, o sea, sí nos falta, es decir, no es prescindible, de verdad que nos hace falta y creo que es un poco también el trasfondo de la trama, lo demás es silencio.
Bueno, exacto, vamos a nombrar cómo se llama la novela, lo demás es silencio, está editada por Tusquets, no sé si habrá, pero ojalá que sí, una segunda edición, a lo mejor Espero que sí. a lo mejor por ahora se está empezando a planificar eso. Mucha gente la ha comprado, mucha gente la ha leído, mucha gente además ha puesto la mirada en estos 50.000 rarámuris que son los más o menos los integrantes de la Sierra Tarahumara, y que me hables un poco cómo son sus costumbres, digamos, ¿no? Es decir, hay agua, no hay agua, hay dinero, no hay dinero, qué comen, qué no comen, hay abrigo, no hay abrigo. O sea, te puedo contar de cuando estuve yo ahí. Mm, Ciertamente, después de casi 2 décadas de claro. mi paso por la Sierra Tarahumara, debe de haber muchos cambios, entre Ujú. otras cosas, justo la presencia, la mayor presencia del narco y del crimen organizado, que eso también es uno de los, pues de las realidades, ¿no? Que están presentes en la Sierra Tarahumara y en las comunidades indígenas. Eh, pero todavía, cuando yo estaba ahí, había trueque, por ejemplo, cosa que es Ajá. increíble, Ujú. ¿no? O sea que se prescindía del dinero en muchos lugares porque no tenía sentido, no había tiendas, ¿no? O sea, eran comunidades aisladas donde hay casas y hay gente y hay oficios y entonces hay trueque. No sé si yo quiero pensar que persiste todavía en algunos lugares porque una de las características de las comunidades rarámuri es que no es un pueblo que se confronte, ¿no? No es un pueblo que pelee, es un pueblo Mm, que busca mantener su identidad y que busca mantener la cohesión comunitaria, pero sin la violencia. ujú. Entonces, la estrategia de supervivencia durante todos estos años ha sido el aislamiento, ¿no? El separarse para mantener su espíritu. Y por eso, pues, me imagino que todavía existirán esos lugares donde el trueque es posible. Sí, una Eh, estrategia que no le ha dado muchos resultados, me parece, ¿no? Pues no, porque hay también en paralelo pues un desplazamiento interno forzado, vamos a decirlo, porque además también está no solamente el narco, sino que también la tala clandestina, y entonces pues, todo eso erosiona la tierra, ¿no? O sea, como todas las consecuencias ecológicas que hay de la explotación. Y terminan en algunos lugares volviéndose como una curiosidad del turista, ¿no? Claro. Como este elemento folclórico que vamos a ver, ¿no? Y que vamos a aplaudir. Eh, y creo que eso es un poco lo que está sucediendo ahorita, pero en paralelo creo que también es admirable su capacidad de resiliencia y de resistencia. Ujú. Ahora, esa resistencia que tú marcas y que tú marcas, por supuesto, en esta novela, que es un producto de la imaginación, pero que al mismo tiempo siento yo que hace un homenaje a esta cultura, hace un homenaje a este vivir un poco aislado y al mismo tiempo unidos para poder mantener la identidad, digamos, ¿no? Esta novela al mismo tiempo siento yo, he leído, he buscado, lo único que he encontrado es lo de Antonina Artaud, el viaje a la Sierra Tarahumara. Hay muy poca literatura con respecto a ello, ¿no? Sí, hay muy poca literatura. Recientemente alguien me dijo, y lo debí de haber anotado, que había por ahí también otro texto que hablaba de la Sierra Tarahumara. Sé, por ejemplo, que en teatro hay una obra de teatro para niños de Antonio Zúñiga que se llama Una luna de Pinole, que es la Ah, que yo conozco. Está Víctor Hugo Rascón también con La mujer que cayó del cielo, pero es que finalmente es un personaje, una mujer rara Amuri, pero que no se ubica en la Sierra Tarahumara, a diferencia de Una luna de Pinole, y de mi obra esta de la cual hablábamos al principio, que es Jacinto y Nicolasa, que sí está ubicada en ese espacio. Sí, hay poco y es curioso porque es un espacio fascinante y hay un libro de un hombre, de un corredor que se llama Nacidos para Correr y este es muy famoso, pero ajá. habla justo de esta
pues de este rasgo que se ha destacado alrededor del mundo de las Sí, comunidades rarámuris, que son grandes corredores de distancias largas, ¿no? De ultramaratones. sí, sí, sí. Bueno, a veces también un mito, ¿no? Porque corren sin zapatillas y entonces y no sé qué, pero bueno, no, no creo que sea Y, tan... y, y termina siendo un poco reduccionista, ¿no? Porque Claro. o sea, solo les permiten ser eso. O Ujú, sea, solo les permiten ser grandes corredores y ya, ujú. ¿no? Y son Lo, mucho más. lo que estuve mirando es la ropa, que es una ropa fascinante, más allá La ropa. de la que nosotros le regalemos o en No, las no, emergencias, la ¿no? ropa es increíble. La ropa es otra de esas cosas que sí, que exactamente terminan por fascinarnos, Ujú, porque los vestidos son unos coloridos, o sea, que vaya, y cualquiera que vaya durante una celebración a alguna comunidad rarámuri, es impresionante, ¿no? Porque son vivos, ¿no? Son los colores, las flores, las faldas. ujú, eh, sí, sí tiene algo que me parece que es hasta sensorial, ¿no? ujú. Bueno, está la música, que la música es increíble, ¿no? Estuve mirando varios documentales y había muchísima música, una música que se parece un poco a la china, tiene como esa cosa de mantra Absolutamente. y al mismo tiempo es muy alegre, ¿no? Al mismo Ter- tiempo. Termina siendo hipnótica, ¿no? Porque no Sí. es demasiado elaborada, pero tiene esta cadencia que creo que era un poco, no sé, o sea, tal vez había esta aspiración mía, ¿no? Al escribir la novela, de sustraer un poco esta cadencia, ¿no? De la música y del baile en el ritmo de los capítulos y en el ritmo de la narración. Ujú. Ahora, hablabas de teatro recién y digo, bueno, yo no voy a hablar de teatro nada más que con Camila Villegas, ¿no? Pero precisamente, ¿tienes pensado hacer alguna obra de teatro con esta novela? Te lo pregunté cuando sacaste la novela, me dijiste que no sabía, pero ahora que ha pasado un poco de tiempo. No sé, o sea, siempre me dan ganas de volver al teatro, ¿no? Y hay una tentación enorme de mí porque pues termino enamorada de los personajes de la Ujú, novela y hay esta como aspiración de verlos en carne y hueso, ¿no? O sea, a lo mejor sí, a través de los actores. ujú. Entonces no lo sé, o sea, quizás no de la novela porque me parece que no podría yo hacer una obra de teatro de la novela y por eso es una novela, pero a Claro. lo mejor sí de algo en la novela, porque hay muchas cosas que podrían sostenerse por sí mismos como historias completas. Ujú. Estuve recién mirando Un mal actor, una película que acaba de salir mexicana, no sé si la viste. Es un chico que es acusado de violación por parte de su compañera de cine. Y bueno, no te voy a contar si no la viste, pero no te voy a contar toda la película, pero sí que aparece el fuego, digamos, ¿no? Entonces, volver a preguntarte sobre eso, sobre el fuego en el delito y el fuego también como justicia, el fuego como la posibilidad de una esperanza y al mismo tiempo como la posibilidad de destrucción. Y también el fuego un poco como ese lugar alrededor del cual nos contamos historias, ¿no? Y justo nos forjamos como comunidad. Claro. O sea, porque es eso, ¿no? Es el cómo nos narramos lo que nos da identidad. Entonces, como que todos estos elementos creo que tiene el fuego, sin duda, ¿no? El fuego destructor, pero el fuego constructor, pero también ese lugar en donde nos reunimos como comunidad. O sea, Ujú. es desde el principio de los tiempos. ¿Cómo está el fuego en tu novela? Pues el fuego creo que o sea, tiene esto, ¿no? O sea, tiene estas dos caras, ¿no? O sea, Ujú. tiene este poder destructor, porque pues así no vamos a venderle la trama a nadie, porque así arranca la novela, ¿no? Con la iglesia ardiendo en llamas, y con la gran pregunta de quién incendió la iglesia, de Norogachi. Y al mismo tiempo, pues el fuego también es eso que nos arropa, ¿no? Porque en invierno nos calienta, pero nos reúne alrededor para tocar la guitarra, para celebrar, para cantar. Entonces, como que tiene esta dualidad el fuego, creo, en mi novela, pero aunque arranca con el aspecto destructor. ¿Cuáles son los sueños de los rarámuris en tu novela?
creo que es eso, es el mantenerse como comunidad, ¿no? Ajá. El mantenerse como comunidad y el, o sea, creo que hay esta aspiración y este sueño de mantenerse como comunidad, pero con la naturaleza, ¿no? Es decir, creo que es muy importante esta visión de no ser dueño de, sino ser parte de, eh, a través de estar unos con otros y ¿no? Con el bosque, con el río. O sea, creo que es el grande sueño de todos los personajes al final. Y es precisamente este como latir vital de este espacio y de esta comunidad, lo que termina por enamorar y transformar y trastocar a Montejo, ¿no? Ujú. Ahora, tú eres una persona mexicana, no sé dónde vives, pero tienes un departamento muy bonito de acuerdo a lo que veo, y al mismo tiempo convives con los tarahumaras, convives con los yaquis, convives con esta gran cultura indígena que hay en tu país. ¿Qué se siente ser mexicana y al mismo tiempo tratar de absorber estas culturas? O sea, por una parte yo me siento afortunada porque, porque, porque tuve la suerte, la verdad, de vivir, ¿no? Y de convivir y de entender y de vincularme desde otro lugar que no es el folclore o la curiosidad, ¿no? Sino como de lazos de amistad con estas comunidades. Eh, pues que ya hasta se me hace raro decir con estas comunidades, ¿no? Porque es como llamar al vecino un poco como decirles Claro, estas comunidades, ¿no? O sea, claro. porque un poco también como es ponerlos en otro Sí, plano. casi como Eh, con los migrantes, digamos, ¿no? exacto, ¿no? Esos que son los migrantes, Sí, que no somos nosotros, ¿no? Entonces un poco, pero bueno, no lo sé hacer de otra forma. no. Y por otro lado, pues siento una profunda tristeza, porque creo que ahí, o sea, creo que en esas comunidades hay muchas respuestas Ajá. a la pregunta de cómo forjar un mejor futuro y un mejor presente, ¿no? Pero somos necios, porque claro, no podemos, porque justo no podemos apreciar, ¿no? Es otra cosa que es muy sabia y que de la cual no nos percatamos, ¿no? Si vivimos en departamentos, en ciudades, rodeados de tecnología y soluciones rápidas. Ujú. Sí, yo hace 25 años que vivo acá y antes de venir, pensaba, voy a ir a la tierra de los tarahumaras, no le decíamos rarámuris, ¿no? Habría que ir, Mónica. Habría que ir, pero eh, la tierra de Chiapas, la tierra de Guadalajara, ¿qué sientes hoy con respecto a este gobierno que mira o no mira la cultura indígena? ¿Cómo sientes ese tema? Pues, híjole, no, o sea, me resulta muy difícil como, o sea, entiendo que mi opinión no es una opinión informada del Ujú, todo, ujú. ¿no? Porque como a mí también me alimenta el algoritmo, entonces Ujú. veo solo una parte de la realidad. Ah, A mí creo que lo que más me duele es la destrucción de la naturaleza, ¿no? ujú, Porque además creo que uno de las características principales, ¿no? De estas comunidades es su profunda unión con el entorno natural y es una unión de cuidado, no de explotación. Eh, y me duele ver explotada la naturaleza, ¿no? O sea, me duele pensar que hay un tren que está atravesando la selva maya, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor digo desde mi información imparcial, ¿no? A lo mejor termina siendo algo bueno económicamente, no lo sé. A mí me duele porque creo que son cosas que no se pueden revertir. Me gustaría que hubiera una real presencia, eh, una real representación, ¿no? De estas comunidades en nuestro Congreso, ¿no? O sea, ujú. que cuando discutamos leyes estemos escuchando también esto, ¿no? Que cuando se planteen normas también estemos escuchando esas voces. Ujú. No sé en qué medida esto es real o es una impostura, no lo sé, y también
pues por otro lado también veo en comunidades, particularmente en la Sierra Tarahumara, pues el avance del crimen organizado Eso sin, te sin quería tope. decir, ¿qué es lo que quiere el crimen organizado con ellos? ¿Qué los Pues, corren, los... pues sí, o sea, también me imagino que realmente no sé. O sea, y es una pregunta, es que, ¿no? ¿Qué quiere el crimen organizado con ellos, con nosotros? Ujú, O sea, ¿hasta dónde es el límite, no? O sea, ujú, ¿hasta dónde es? O sea, yo me acuerdo de estar escribiendo la novela y sucedió, y por otro lado, una mañana empezar a recibir WhatsApps del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, del padre Mora y de Javier Campos, del Gallo, que por cierto, el padre Campos, que le decían el Gallo, imitaba perfectamente bien a los gallos, y parte de mi personaje, Montejo, pues está inspirado en esa vivencia mía con el gallo, ¿no? Entonces, como de ser testigo de lo que es impensable, ¿no? De lo que en ese momento era impensable. O sea, había lugares que no se tocaban, ¿no? Había fronteras que no se cruzaban, y ver que se diluyen, que ya no existen y que ya no hay límites, pues a mí me parece terrible, y al mismo tiempo me parece de una entereza que existan comunidades que están resistiendo. ujú, ujú. Ahora, ¿tú qué posición ocupas? ¿Crees en la tradición? ¿Crees que hay que cambiarlos para que se integren? ¿Cómo? O sea, yo creo en el diálogo. Ajá. O sea, yo creo que todos tenemos cosas que aprender unos de otros, ¿no? Yo no creo que, o sea, no pienso que integrarse necesariamente sea el camino, ¿no? O sea, creo que plantear la pregunta, y que también incluso tendríamos que plantearnos la pregunta a la inversa, ¿no? O sea, quizás nosotros tendríamos que ser quienes nos integramos un poco más a esta manera de hacer las cosas. Porque también tendemos a partir de la postura donde es acá, donde hay que integrarse, ¿no? O Claro. sea, al modo nuestro, ¿no? Y creo que tendríamos un poco que movernos de ahí y decir, bueno, o sea, ¿qué te puedo dar yo que te ayude a ti, y qué me puedes dar tú que me ayude a mí, ¿no? O sea, creo que tendríamos que pararnos ahí, dialogar. A mí Mm, me recuerda una anécdota pues de cuando estuve allá. Había un pueblo al que iban a llevar el alumbrado público, y pues yo, ¿no? Viniendo a la ciudad, pensaría, pues claro, que bueno, perfecto, qué suerte, qué bien, ya van a tener luz eléctrica. Y hubo reuniones, o sea, para evaluar la pertinencia y la necesidad de tener la luz eléctrica, y si la querían o no la querían. Digo, finalmente sí la quisieron, pero para mí fue muy iluminador, ¿no? El pensar, no necesario, o sea, también trae consigo cosas negativas. claro, claro. En ese sentido, está Rita Segato, nuestra feminista teórica, y que habla muchísimo, muchísimo de las culturas indígenas. Habla de cómo manejan el tema del dinero, habla de cómo manejan el tema de las violaciones, el tema de los golpes a la mujer, digamos, precisamente porque hay un sentido de comunidad, digamos, ¿no? Cuando uno se pone un poco loco, agarra a la comunidad y, y lo, y lo vuelve a poner en su sitio, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, ¿no? Ilustrando un poco lo que tú dices, dicen ahí que la casa está enferma. O sea, si Ah, hay uno en la casa que esté enfermo, la casa está enferma. mm, Es decir, no nos podemos concebir unos sin los otros. Y sí hay una cosa, pues sí, unas redes comunitarias muy fuertes, ¿no? En donde el que sale un poco y amenaza a la comunidad pues le aprieta las riendas. claro, exacto. Ahora, ya vamos terminando. La pregunta que te quería hacer, que tu novela ha sido muy bien recibida, siendo además la primera novela, ¿qué te pasa con eso, digamos, no? Pues a mí me da muchísima emoción, porque digo, empezábamos esta plática diciendo que para mí la Sierra Tarahumara es ese lugar que me da identidad y que transformó por completo quién soy, mi corazón, mi manera de ver el mundo. Entonces,
por supuesto que poner eso en un texto, ¿no? En una historia, y que sea bien recibida es para mí muy conmovedor. O sea, no sé cómo estaría yo si hubiera sido el caso contrario, ¿no? Eh, Sí. porque para mí me va la vida en decir esto, tal cual. Sí, te pareces mucho a un amigo mío que tengo, que seguramente tú conoces, que se llama Juan Pablo Villalobos, que mandó la novela Anagrama y se la publicaron. Tú mandaste la novela a Tusquets y te la publicaron, digamos. No pertenecías a ningún grupo, ni eras recomendada por nadie. No, Bueno, nada, es más, terminé la novela y tenía el manuscrito y sí, y entonces me pregunté, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿cómo, a quién, dónde lo llevo, no? Y fue, la verdad es que fortuito, porque una amiga que conocía a alguien en Planeta y de hecho está en los agradecimientos, mi amiga, porque sin ella y sin ese correo electrónico, pues a lo mejor seguiría yo tocando puertas o quién sabe, o no, no, pero sí fue así. Yo estoy muy contenta justo de que pues de que haya Tusquets, Planeta, ha recibido así el texto y que, bueno, además he tenido la oportunidad de recibir mensajes y platicar con lectores. Creo que, pues creo que la historia, si me toca a mí, también está tocando a quien la lee. van las dos últimas preguntas. La primera es, bueno, no sé si pregunta, pero sí comentarte que tú, como Juan Pablo Villalobos, como otra gente, hablan precisamente de esos temas mexicanos, digamos, estos temas que a veces tratan precisamente los extranjeros, ¿no? Pareciera que viene un extranjero y dice, no, bueno, voy a hablar de la Sierra Tarahumara y ahí vamos, ¿no? Y está muy bien, no lo critico, pero No, pero lo que quiero decir es que los mexicanos construyen este nuevo México. ¿Lo sientes así? que nosotros escribiendo de esto construimos este Sí, nuevo sí, México. Yo creo que, o sea, sí, o sea, yo te puedo decir, a mí me interesa hablar de eso que no soy yo, claro, porque, ¿no? Porque yo no me resulto para nada divertida, ¿no? claro. O sea, y, y eso que además me obliga a forzar la mirada, ¿no? O sea, a ver el mundo desde otro lugar. Y por eso pienso en comunidades indígenas, ¿no? Y por eso pienso, y en mis obras de teatro pienso en migrantes, y pienso en los niños, y pienso en todo eso que yo no soy, ¿no? Eh, y a lo mejor estoy traicionando a todos esos otros que no soy Mm. yo, sí, hablando de ellos, pero sí creo que es importante, o sea, sí creo en el poder de la representación y sí creo que estas historias tienen que estar allá afuera, o sea, que tenemos que contarlas porque forman parte de nuestra identidad y de quiénes somos como comunidad, ¿no? O sea, como nación, pues. Bueno, y la última es, ¿se podrá hablar de la próxima novela que sigue o no? Pues ya estoy escribiendo. Ajá. Ya estoy escribiendo, estoy muy contenta. El tema es completamente distinto. Está ubicado en el mismo lugar, pero Ujú, los personajes no son rarámuris. ujú. Eh, y ya, estoy ya ahí. Ha sido difícil ahora lo confieso, con la parte de promocional, de lo Claro. demás es silencio, porque esta primera novela la escribí un poco casi como en convento, ¿no? ¿No? De clausura, y ya no estoy ahí, ¿no? Ya mi realidad cambió, entonces pues tengo que rodarle tiempo a la vida para sentarme a escribir, pero sí, estoy en eso y espero terminarla pronto. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Cazul y muchísimas gracias por la entrevista y por tu simpatía, como siempre. Ay, Mónica, gracias a ti, me encanta hablar contigo.